en el texto, ¿sí? Es de allí que Dios siempre hace todo perfecto. Perfecto. Dios no es como nosotros. Ya Dios de antemano tenía planificado el mundo. Y no contó con la ayuda de usted ni de mí, ni de otro. Solo de Cristo y su Espíritu Santo. Tenía él entonces su plan perfecto. Incluso hay cosas que ni Cristo conoce. Porque la venida del mundo, dice Cristo, eso le pertenece a mi Padre. Algunas cosas, dijo Cristo, Él sabe la venida, pero hay una cosa que Él se la dejó a su Padre. Seguramente la sabe, pero dice, a Él le corresponde el sello, y Él es el que sabe. Bueno, entonces Dios hizo todo perfecto, todo perfecto. Y dice así el 1. Más adelante le voy a ir exponiendo por qué motivo, pero vamos a comenzar con el 1. 1 del libro de Samuel. Samuel 1. Y dice así: hubo un varón de Raphataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Alcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Túa, hijo de Sub Efrateo. ¿De dónde era el hombre? Pareciera. Ayúdame con este lente aquí, hermano, sí. Y lo coloca acá, que se partió el lente. Por acá cayó, sí. Comodadito, sí. Este también me lo regaló la de labor social en la empresa. Me regaló los lentes. Me trajo el oftalmólogo y me pusieron a mí vaya para que lo vea el oftalmólogo. Qué bendición. Está partido, pero lo acomodaron directo, ¿sí? Gracias, hermano. Pareciera que dice de Efraín, que era de la tribu de Efraín, pero no, era efrateo, vivía en la zona de Éfrata. Mas aquí está la referencia bíblica de que pertenece a la tribu de Leví. ¿En cuál está la referencia? En que aquí está la genealogía. Todo es perfecto en la palabra de Dios. Muchas veces cometemos errores por no indagar bien en la palabra de Dios. Entonces la genealogía aparece acá y pertenece a la tribu de Leví. Era un hombre levita y era de la descendencia de los coatitas o de los tecoré. Eran hombres de Dios, levíticos, de Leví, para trabajar en el templo. Pero ellos tenían una labor principal y su labor era cuidar los utensilios, cuidar los aparatos, las cosas, todo lo que era. Ellos eran los que la arreglaban, la cargaban, estaban al cuidado de esas cosas. Otros servían en los cantos, otros servían en el sacerdocio y otros hacían otras cosas. Porque los hijos de Leví fueron varios, entonces se les fue encargado. Este hombre entonces ya le dije a qué pertenecía. De allí la importancia de dónde venía Samuel. Es de allí que Dios entonces hace todo perfecto. Y sigamos leyendo el texto, ¿sí? Sigamos leyendo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Es de allí que también allí estaba Elí. ¿En dónde? En Silo. Silo era
el lugar donde estaba el arca. Era el centro político y religioso. Entiéndase bien, hermano, porque en las escrituras siempre van a conseguir lugares. Y esos lugares tienen importancias bíblicas. Y de allí que este lugar entonces era lugar de paz. Allí estaba el arca. Allí estaba situada el arca. Era entonces en el tiempo de los jueces y de Samuel el centro político y religioso. Después que se le da el reinado y que le obtiene el reinado Saúl a causa que el pueblo de Israel lo pide, es de allí que es trasladado el lugar o la capital política. ¿Por qué causa? Fue trasladado ¿a dónde? A Gabaa, que era la ciudad de Saúl. Saúl pertenecía a la tribu de los benjamitas. Y entonces fue trasladado allá al lugar político. La capital política, pero siguió siendo en Silo el lugar espiritual, vamos a decirlo así, no religioso, espiritual de ese tiempo. Entonces allí se dan los acontecimientos que se están relatando en la palabra de Dios. Aquella mujer iba allí con su esposo y la otra esposa para rendir sacrificios, porque una vez al año se iba entonces allí y había una gran fiesta de 14 días. De 14 días, era una parranda gozosa en Dios. Había comida y había oración y había confesión de pecados. Entonces aquella mujer sabe que no tiene hijos y que necesita venir ¿a quién? A Dios, para que Dios haga cosas grandes en su vida. Y tiene una oración ferviente aquel día, ferviente, muy ferviente, y en fe, que Dios va a responder a ella y que le va a dar un hijo. Pero en su oración aquella mujer dice: Señor, cuando tú me concedas este hijo, yo lo daré a ti. Yo te lo regresaré a ti, Señor. Y le concedió el hijo, Dios. Y aquel hijo entonces, ¿quién era? Samuel. Es de allí que Samuel llegó a ser un hombre extremadamente espiritual, vamos a decirlo, espiritual. Dice que gobernó 40 años a Israel como juez. Y que los 40 años el pueblo de Dios fue un pueblo crecido en gracia. Era un hombre dedicado entonces desde su niñez. Y entonces sigue diciendo el texto bíblico más adelante, porque no vamos a leer la Biblia. Cuando esta mujer fue y regresó a su casa, su esposo se llegó a ella y inmediatamente concibió. Y es de allí que el texto bíblico, cuando leemos más adelante, dice: Dios no le había permitido tener hijos. Dios tiene, hermanos, el control sobre todo. Es de allí que usted entonces es necesario que usted obedezca y, como dijimos en el subtítulo, confíe y obedezca. Confíe y obedezca. Entonces se da el año en que tienen que regresar, el siguiente año, y su esposo le dice: prepárate y vamos. Ella le dice: no, papito, no, mi amor, no así como se lo estoy diciendo. Le dice la Biblia que ella le responde: no iré hasta que el niño no destete, porque se quedará allá con Dios. Lo llevaría a Silo. Y de allí que puede ser que el niño haya tenido 3 a 5 añitos, porque los destetes allá en Jerusalén no son como los de aquí. Las madres aquí no quieren darle su pechito al bebé quizás. Y lo destetan quizás con un día, porque, bueno, ustedes conocen las razones. Yo recuerdo que mi mamá tuvo hijos, que los recuerdo yo, que ellos andaban caminando y metiendo ¿sí?
creo que fue Enrique o Clotilde, alguno de ellos fue eso. Alguno de ellos fue, pero no lo recuerdo bien cuál fue. Se le metían así y paraba y ella sentada y ella le mamaban el pecho a mi madre ya, caminando. Entonces aquel niño fue llevado a los 5 años y dice la palabra de Dios que se quedó allá. Se quedó allá para servir a Dios. Y que cada año su madre le tejía una túnica o un vestidito y se lo llevaba. Pero allí él estaba al cuidado porque había gente para cuidar del templo. Gente espiritual, también había impíos que... Y eso quiere que el Señor haga con la iglesia. La iglesia haga. El Señor no te puso aquí para que simplemente calientes puesto, entienda eso. Y si me place, no vengo el domingo. Y si no me place, no vengo el otro domingo. El Señor te colocó acá para algo, hermano, porque usted es útil. Usted es alguien valioso para Dios. Entienda eso, el que te quiere poner en el corazón y en su mente es el enemigo. Usted simplemente vaya y siéntese. Hay de allí que cuidado, hermano, que en su mente no tenga en su corazón el amor por los hermanos, el que le duela la obra, el que venga de rodillas. Quizá usted no lo haga, pero venga de rodillas. Señor, me duele. Me duele el que mi hermano no pueda entender que servirle a los impíos hoy, mañana, servirle a su mesa comida, cuando ellos están pervertidos en el alcohol, en la inmundicia, en el baile, en la prostitución, usted quiera servirles día a día y no le diga, Señor, dame un escape. Tengo este trabajo, Señor, pero le sirvo a gente impía y me voy a contaminar todos los días y me arde mi corazón a causa de su iniquidad. Este dolor profundo lo tenía Samuel todos los días de su vida. Por eso llegó a ser un gran hombre de Dios. Señor, dame el escape, yo sé que tú lo tienes. Quizás tú me dejas ya, Señor, 2 maticas de cualquier cosa, de aguacate. Yo le contaba a unos amigos y se sorprenden. En mi niñez éramos una cantidad, pero en la casa había como varios palos de aguacate. Y yo recuerdo que nosotros poníamos la mitad de un corredor que había lleno de aguacates 2 veces al año, porque después quedaba el pipeo, que eran 2 sacos, 3 sacos, y se llegaba. Hermano, entienda usted que usted a veces está metido y empantanado. Misael también. Porque no crea que yo le digo, Señor, no quiero que me deje esta parcela para yo ser esclavo de esta parcela día y noche, incluso los domingos. No, Señor, si el día de mañana usted me dice, véndala, Misael, cuando ya tú la hayas levantado y valga algo y yo pueda comprar otra cosa que ha venido rondando en mi mente, yo no voy a ser esclavo de esto todos los días, Padre amado. Y si tú me la vas a dar, Señor, tú vas a dar a alguien que te posesione acá y yo pueda pagarle. Y que yo entonces venga 2, 3 días, un día, y que, Señor, yo también invierta tiempo en la obra del Evangelio, en mi vida, en mi familia. Entonces no solo vivas pensando, hermano, que el Señor es ese y es ese y es ese lo que el Señor te ha dicho. Y esto fue lo que me dio y esto es lo que tengo. No, hermano, entienda. Cuando usted tiene algo que usted nota que esto te va a llevar a la iniquidad, deshágase de eso, hermano. Deshágase de eso. Entonces aquella mujer le dio a aquel hombre, le regresó lo que le dio Dios. Años sin tener hijos. Y después de esto, ¿qué hizo Dios? Dice que le dio hijos e hijas, cuando ella pensó que no tendría ninguno. Le regresó entonces a Samuel duplicado. Y Samuel entonces estaría al cuidado de Dios.
Y seguimos leyendo el siguiente texto. Entonces dijimos que Samuel venía de la línea de Leví, estaba apto para servir en el templo, porque Samuel llegó a ser un gran profeta, a darle duro las orejas al pueblo de Israel y decirle: encamínese por el camino de Dios, por el camino verdadero. Samuel 2:19. 2:19. Oh, bendito sea Señor por la lluvia. Gloria a ti, Señor. Ayer llovió un poco para allá, llovió un litro. Y eso es una bendición de Dios. Ajá. Samuel 2:19-21. 2:19-21. Ubicado. Y hacía su madre túnicas pequeñas y se las traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y primero Samuel 2, pero capítulo. Dije Samuel, no nos vamos a mover desde aquí. Ya al final que nos vamos a mover al Nuevo Testamento. ¿Sí? 2:19-21. Me hicieron asustar. Porque sabe hermano, nosotros los que predicamos el Evangelio necesitamos de su oración. Hermano, necesitamos de su oración. Ayúdenos a orar. Ayúdenos. Ese es simplemente error. A veces tenemos que indagar, anotar, volver a revisar, porque podemos cometer eso, podemos. Y como eso podemos cometer herejía. Señora, líbranos de herejía, por favor, en Cristo Jesús. Segunda de Samuel 19:1. Primera de Samuel 2:19:1. Y le hacía su madre túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de ¿quién? De Jehová. Entonces sabemos que Samuel allí no estaba solo, había gente que lo intuía en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, lo intuía, le enseñaba buenos modales, costumbres. ¿Sabe? Para eso Dios permitió que usted tuviese hijos, para enseñarle buenos modales. En estos días me dijo mi esposa: te voy a decir que tu hijo anda en esto, y usted sabe que debe llamarle la atención. Y pasaron 3 días y yo oraba al Señor: dame sabiduría para decirle a este joven lo que tengo que decirle. Sabiduría. Eran cosas de joven, pero que puede acontecer, pero que yo en el temor de Dios sé que no debe mi hijo andar. Y lo llamé y le dije amorosamente, con sabiduría templanza, sin palabra ofensiva: hijo, mi hijo tiene ya casi 30 años y yo me le paro al frente y le tengo que decir: es necesario que usted calle. Joven, cuando su madre o su padre tenga que decirle algo, aún a él no esté en los cabales, usted debe respetar a su padre y a su madre por bien. Entonces le dije yo: hijo, es necesario que yo también le diga esto. Así y así y así. Y me dijo: papá, usted tiene razón. Y le dije: ¿por qué causa, hijo mío, hijo del alma?
porque te va a ir mal, porque las cosas de Dios cuando las hacemos mal, mal nos va. Entienda, hermano, que cuando usted se sale del camino de Dios, usted va a llevar pan. Y más si Dios te desecha. Porque Dios te va a llamar la atención 1, 2, 3, 4 veces. Ah, ¿no quisiste oír? Entonces, ¿por qué causa, dijo en Romanos 1 allí, que venía entonces la iniquidad para aquellos hombres? Porque no tuvieron en cuenta tener el temor de Dios, ¿verdad? Entonces entienda esto, amigo que me oye y hermano que me oye. Cuando usted y yo hacemos las cosas a espaldas de Dios, va a venir el pago. Entienda. Bien porque Dios te lo dio, o bien porque Dios te desechó y te agarró el enemigo. Y ahí cuando el enemigo te agarra, te va a zarandear, hermano. Y no va a tener escapatoria porque el Dios de los ejércitos dijo, ah, no tuviste en cuenta tener el temor de mí. Ahora toma, yo ya te he soltado porque usted no oye mis palabras. Sigue diciendo entonces el siguiente texto en Samuel. Samuel 2:27, ¿sí? 27, ahí mismito. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, voy a detener un poquito para exponer. Elí era el sacerdote de aquel tiempo y tenía 2 hijos que se llamaron, como les dije en el primer texto, Ofni y Finés. Elí entonces servía en el templo, tenía sus hijos y los puso al servicio de Dios. Mucho cuidado, hermano que me oye. Yo tengo necesidad de revisar todos los días mi vida. Todos los días mi vida donde están mis cables pelados. Y decirle, Dios, ayúdame en esta área. Porque hay cuando tenemos el servicio de Dios y lo tenemos en poco. Para traer iniquidad a través de este púlpito o a través del lugar donde trabajemos. Mire, hermano, usted no puede llamar al Señor y llamar su teléfono. Ay de usted si anda en ese perverso y maligno pecado que se lo he confesado a Dios. Lo admito. Y óigame bien, desde las 7 de la mañana a las 7 de la noche no tomo el teléfono, pero a veces lo agarro 5 minutos y mi corazón se va tras la iniquidad. Ay de usted si anda la mitad de su día en la iniquidad del teléfono. Y yo le he dicho, Señor, tengo iniquidad, porque mis ojos te van atrás de la perversidad que hay esto. Y le he dicho a mis amigos, ¿cómo hago para bloquear a este perverso y malvado que trae perversión? A través de este instrumento que llega a miles y miles, millones y millones. El diablo tras la mente perversa. Y me dice, debe bloquearlo así, 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 porque te confieso que aún estoy aprendiendo a usar el teléfono. Y bueno, entonces, pero ¿qué me dijo el Señor? No lo bloquee antes y que le coloque algo que tiene que ver en la palabra del Señor y advertirlo. Porque usted también puede ir allí y escribirle un mensaje por qué causan la iniquidad y que el Señor está dispuesto a perdonarlo si cambia su perverso corazón. Entonces me acontece eso. Le dije una de mis iniquidades, que estoy luchando con eso, y le dije que la tengo en 5 minutos. Ay de usted que tiene medio día para el teléfono entonces, y andar en su barbarie e iniquidad. Y sigue diciendo el texto, entonces en el 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieres sobre mi altar
y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? ¿Por qué hollas el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Cuando no puedes entender que Dios te ha hecho para que cada día te perfecciones y seas como Cristo. No puedes ir de retroceso, hermano y hermana, y Misael. Entienda, cuando yo voy en mi vida, el Señor te muestra cuando vas de retroceso y no vas creciendo. Entonces le dice, yo allá en Egipto le dije a la tribu de Leví que iba a ser sacerdote para siempre. Y tú vienes de esa línea. Y he tenido misericordia por todos estos años. Y te he puesto aquí para que sirva hoy en siglo. Y tú has puesto a tus hijos y no les has advertido. Adviértale todos los días. Deje de andar en la iniquidad y el malvado corazón. ¿Saben? Nuestros hijos a veces hablan vulgaridades delante de nosotros y mi boca silencio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en usted mora el Espíritu Santo y no le arda el corazón? ¿Cómo es posible que en mí yo me congregue y esté con compañeros de trabajo y me inviten a la iniquidad y yo me plazca en ir? ¿Sabe esto que va a traer consecuencias espirituales? Porque hay espíritus y demonios a través de actividades inicuas que se esconden como el gato. El gato ensucia y tapa. ¿Sabe? El Espíritu Santo te da entendimiento, que sabe y entiendes. Y entiendes cuando acontece algo y digo, me place y quiero. Quisiera ir a comer torta, jugo. Y quizás por ahí me tentó el enemigo por el estómago. Y quiero ir a meterme una tripla. Pero ¿sabéis que los sacrificados a los ídolos te trae mal? No coméis los sacrificados a los ídolos. No comáis. Entonces vino la tentación del enemigo y yo le di cabida. ¿Y qué entonces viene el Espíritu Santo? Es mejor que te quedes en casa, ore y te sientes. Y si tienes, vaya a comprarse una galletita y ore al Señor. Y te va a traer mejor, porque allá en el compañerismo de iniquidad, lo que yo voy a ver es malas palabras. Bueno, y pare usted de contar, eso va a debilitar mi fe y mi fe va a caer. ¿Por qué lo hice? No porque yo sea un santo, más santo que ellos. No, porque yo también soy un pecador. Pero no porque yo quiero agradar al que vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos. Entienda que esa tiene que ser mi actitud, agradar al que me amó por la eternidad y me amará, y con el cual yo estaré para siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, ¿lo prefiero a él o cedo a los sacrificados a los ídolos? Entonces aquel Dios le dice, yo te puse allá y usted ha dejado que sus hijos hagan iniquidad. ¿Qué venían ellos y hacían? Tenían un garfio. Cuando venían y presentaban el sacrificio, ellos sacaban las mejores piezas y las guardaban, dice la. Y así hacían. Y con esto se traían mujeres y se acostaban en el mismo templo. Mire, el ojo de Dios está atento para el que hace mal a la iglesia. Está atento, hermano. Entonces, ¿qué hacían ellos? Traían a las mujeres, las chicas lindas que venían, y perversas y malignas como ellos, las acostaban en las mismas cámaras del templo. Y Dios estaba atento. Y le dijo, por cuanto has hecho esto, usted no será más acá en el templo. Yo te desecharé. No habrá joven que llegue a viejo en tu generación. Ay, hermanos, no crean que esto es mentira para tu familia también y para mi familia. Si no está la advertencia preciosa del Evangelio siempre en su vida. No habrán, ninguno llegará viejo.
quedarán en el camino y van a morir muy jóvenes esa descendencia. Y yo no necesitaré más allá en el templo para que me sirva, porque yo me levantaré otro sacerdote. En ese tiempo le decía ya que levantaría a Samuel como un hombre líder, pero también le apunta a la descendencia de Cristo, que sería sacerdocio para siempre. Usted y yo hoy no necesitamos de sacerdotes. Jesucristo es el sumo sacerdote. Él sí nos perfecciona bien y nos lleva por el camino certero y verdadero a la salvación. Y todos los días nos da esa advertencia. Él no es como Samuel que le dijo a sus hijos: hagan, lo dejó que hiciesen lo que quisieran. Dijo: ustedes van a mendigar el pan, porque un día, cuando ustedes entiendan, van a querer servir en el servicio de la iglesia. Entiende, hermano, cuando usted y yo seamos destruidos a causa de haber dejado a Dios, usted y yo, cuando entendamos, vamos a anhelar estar en un lugar más que ser en una silla de una iglesia donde se ama a Cristo. Por desobedecer al Señor, y le dijo: ellos van a mendigar el pan, su familia. ¿No quiere usted vida para su familia? ¿No quiere usted lo mejor para su familia? Entonces dejémonos de andar en la perversidad y la iniquidad y amemos a Cristo, entonces alcanzar la estatura de Cristo. Y sigue diciendo el texto: entonces vino esa consecuencia para Samuel a causa de su pecado. Y sigue diciendo en Samuel 13:1. Vamos ahora sí vamos a dirigirnos más allí. 13. Leímos el 27. Gracias, Señor, me pasó un poco la carretera. ¿Listos, hermanos? Amén. 13:1. Voy a ponerlo un poquito en contexto. Había ya reinado Saúl un año. Voy a detenerme aquí para exponerle esto. Samuel entonces ya pasaba su vejez, había gobernado a Israel 40 años, y el pueblo de Israel pidió rey, no se conformó con que Dios lo gobernase. He de allí que obedecer a Dios. ¿Y cuál es el otro texto? Confiar y obedecer a Dios. El pueblo no quiso obedecer a Dios. Le dijo: Señor, nosotros queremos rey como todas las naciones. Todas las naciones vecinas tienen rey. Danos rey que nos gobierne. Y Dios se enojó bastante. Y le dijo: Samuel, no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, le dijo Dios. ¿Por qué le dijo: no te han desechado a ti? Porque Samuel era el que los gobernaba a ellos. Y los gobernaba en el temor de Dios. Y ellos no se conformaron con tener un hombre espiritual, sino que ellos le metieron zancadilla a Samuel. Y Samuel entonces le dice a Dios, y Dios le dice: debes rey, pero sepa que va a haber consecuencias sobre ellos a causa de que pidieron rey. ¿Y cuáles son las consecuencias? Escribió un libro de la ley de los reyes, y él se la leyó al pueblo. Y de allí vendría todo lo que ellos tendrían que obedecer al rey. Y entonces Samuel se presenta delante de ellos, hace una gran asamblea y le dice: mírame a mí. Le dice Samuel: he robado algo en sus vidas, he hecho algo que los he yo maltratado. Él les habla de toda su vida mientras fue juez. Y le dijo yo: ninguna cosa, Samuel. Y entonces Samuel le dijo: bueno, ahora ustedes tienen aquí rey. Y hasta ese momento gobernó Samuel, pero siguió siendo profeta. Hasta este tiempo fue entonces lo político de Samuel, y ya no fue más la política, porque ya tendría que darle el mandato entonces ¿a quién? A Saúl.
Y veamos lo que dice el texto entonces en el 1. Entonces por eso nos pongo en contexto quién era Saúl, ¿sí? Saúl fue el primer rey de Israel. Y dice así. Samuel 13:1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, voy a detenerme un poquito aquí. Es interesante que el Espíritu Santo nos muestra. Muy probablemente Samuel estuvo en el Espíritu solo 2 años. 2 años de su mandato. Porque Saúl reinó muy probablemente 2 años, dice el texto bíblico, pero en lo espiritual tuvo 2 años. Y luego de esto, él desobedeció a Dios, empezó de desobediencia a Dios. Y duró 38 años gobernando a Israel, muy probablemente con muy poco andar de Dios. 38 años, por lo tanto, gobernó a Israel, ¿cuánto? 40 años también. 40 años. Y entonces sigue diciendo así el texto. Y escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Mismas y en el monte de Bectel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Saltemos al 8, por favor. Del mismo 13. 8. Voy a detenerme un poquito aquí para seguirme exponiendo. ¿Qué había acontecido con Saúl? Saúl entonces preparó el pueblo, buscó hombres de guerra muy valientes y los alistó para la batalla. Pero Samuel le había dicho unas palabras: el día que vaya a la batalla, espere que yo llegue. 7 días me va a esperar, para yo confirmar que Dios estará contigo y vencerá en la batalla. Aquel hombre preparó entonces, y dice que se prepararon los filisteos. Y los filisteos tenían 6,000 carros y mucha gente como la arena del mar que vendría a la batalla con Saúl. Y entonces va a acontecer lo que acontece en el libro, ¿sí? Acá en el 8. El 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Voy a exponerle qué era Gilgal. No estamos hablando de Silo, estamos hablando de Gilgal. Gilgal era rueda, era un lugar que era rueda o círculo. Allí se había dado muchos acontecimientos. Era un lugar como para la batalla. Era un lugar donde podía salir para acá, para allá o para allá. Ir a la batalla. Era un lugar donde se dieron muchos acontecimientos de batalla. Ahí entonces el hombre estaba preparado para la batalla. Ahí iba a esperar a Samuel, al profeta, para que lo ungiese y rindieran sacrificios a Dios, y entonces fuesen a la batalla y peleasen la batalla. ¿Sí? Y dice entonces el 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije: ahora descenderán los filisteos
contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. ¿Cuál fue la acción que llevó a Saúl a cometer semejante barbarie? Cuando leemos la Escritura vemos que por qué es una barbarie lo que hizo. No le correspondía a él, no le correspondía a cualquier hombre común, aún siendo rey, presentar sacrificio. Porque Dios había establecido quién era el que traía la ofrenda y el que presentaba el sacrificio. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia por la que Saúl dijo, no, yo mejor tomo acción y yo voy adelante, pico adelante? ¿Cuál fue? El tener miedo, hermano, el tener miedo. Dijo, no, aquel pueblo numeroso viene para atacarme. ¿Acaso usted no entiende que Dios tiene el control de todo y yo? De todo. ¿Por qué te vas a comer los dedos por simpleras? Aquel hombre se comió los dedos, no viene la gran multitud a atacarme. Y entonces dijo, yo mejor no voy a irme sin el favor de Dios y hago las cosas conforme a mí me place y no conforme a las Escrituras. Ay, hermano, ten cuidado cuando usted y yo hacemos las cosas no conforme a las Escrituras, sino como a mí me place. ¿Quiere casa? ¿Desde cuándo se la estás pidiendo a Dios? ¿O fraqueaste? Oh, mentiroso, ¿por qué haces en poco la oración? ¿Acaso no fue la oración que le dio hijos a Ana? ¿Quieres que tu cosecha prospere y tus animales prosperen y tus matas prosperen, pero están así y el monte está así? ¿Cómo va a traer Dios prosperidad a su vida si Dios te ha puesto sobre cosas y tú andas mirando atrás? ¿Por qué tienes un poco del evangelio si Dios te ha puesto en la iglesia? ¿Por qué, hermano, por qué, amigo que me oye, Dios te ha llamado tantas veces y lo rechazas? ¿Acaso quieres iniquidad en su familia, en sus vidas? ¿O quieres andar como Saúl, haciendo las cosas con su propia fuerza? Saúl tomó esta decisión, no, yo tuve miedo de los filisteos porque venían. ¿No tiene Dios el control sobre todos los filisteos? Y le dio sacrificio. Eres desobediente a Dios, le dijo Samuel. Ahora Dios te ha desechado para siempre. Y pondrá un rey conforme a su corazón. ¿Qué rey sería? David. Pero también se está trayendo a Cristo. Para siempre sería obediente. Dejémonos de dar en desobediencia, hermano. Entendamos que lo que es malo es malo y lo que no me conviene a mi vida. Mire, hermano, vino a mi corazón algo. ¿Cómo vas a ir a un lugar donde se practica a los demonios? No debe entrar usted ni por la más mínima idea a esa puerta, de esa puerta para adentro. Yo recuerdo que cuando murió mi mamá, algunos insistieron en llevarla a la iglesia. Habíamos exponido. Tiene que ver eso, hermano. Entiéndalo usted y yo en nuestra vida. Pero entienda que los que se sacrifican allí a los demonios, llévalo de pena y sácalo y llévalo a descansar. En tal nombre. ¿A quién está sacrificando? El Señor dijo que si otro ángel que no fuese el Evangelio de Cristo y las palabras de Jesucristo viniese para anunciarte otro Evangelio, no le creas. Entonces, hermano, por su bien, hay demonios. Ahí va a quedar una palabra sembrada y una duda en ti cuando se diga una palabra. Más si usted no está, si no lee las Escrituras. Incluso yo así soy yo soy un indagador en las Escrituras. Porque hay sacrificios a demonios, ídolos. En una ocasión nosotros le enseñamos el Evangelio a mi nietica. Le dijimos, Jesucristo vive y reina para siempre. Y mi esposa siempre le decía a la profesora, no, ella no participa en esto por esta causa y por esta causa. Un día la llevaron a la iglesia y la llevaron hasta el féretro ahí de un ídolo.
Y ella vino con la idea, abuela, vi a Jesús muerto. Y cuando le hablamos del Evangelio y le hablábamos de eso, ella tenía en su chile, en su mente, que Jesús estaba muerto allá. Y que ella lo había visto. Entonces usted entiende en su vida, hermano, el mal. Hay cosas entonces que tenemos que hacer. Parecía simple lo que aconteció con Saúl. No, porque no podía venir a matar a unos animalitos, rendir ofrenda de paz y aquello y pedir bendición para el pueblo para ganar la batalla. ¿Qué hizo Dios? Dios más adelante le mostró a Saúl que no es con tu fuerza y te muestra a ti que no es con tu fuerza ni mi fuerza. Ganó la batalla a través de Jonatán, el hijo Hay dos contrastes aquí, uno espiritual, uno en la carne. ¿En qué quieres andar? ¿En el espíritu o en la carne? ¿Qué dijo Jonatán? Más adelante, cuando esté en los textos, porque no lo vamos a leer, porque me encantaría leerlo, pero no hay tiempo. Aquel joven hijo de Samuel estaba también en una guarnición en Gabaa, ¿se recuerda que dice el texto? Él le dijo al paje, al que le cargaba las armas, al que le cargaba una cesta con armas, con flechas, con lanza, porque no la cargaba el guerrero. El guerrero no podía cargar eso porque se le hacía mucho peso para pelear la batalla. Le dijo, pasemos hasta allá, hasta el campamento, quizás Dios dé la victoria. Con ellos dos, con él a la cabeza, pensando que Dios daría la victoria. Aquella cantidad de gente que le tuvo miedo a Saúl. Y empezó la batalla, aquel hombre dijo, Samuel le dijo, si ellos están ahí, nosotros nos pararemos en la cima, le dijo Jonatán, y ellos estarán allá. Y si ellos nos dicen, pasen para acá, o quédense allá, que nosotros vamos para allá, a atacarlo, si ellos nos dicen, pasen para acá, es porque Dios va a hacer cosas grandes a través de nosotros. Y comenzaron la matanza, el Espíritu de Dios, y se metieron dentro de él, y la gente dejó huir atemorizada, se mataban una entre otros. Después el pueblo que estaba escondido empezó a salirle y a matarlos, y hubo una gran mortandad de los filisteos. Entonces, hermano, entienda que no es por tu fuerza, venga a la oración, venga a la lectura de la palabra. Ahí está nuestra fuerza, hermano, en creer que Dios hace las cosas que para ti y para mí son imposibles. Entonces, hermano, venga a la oración. Bueno, hermano, así hemos terminado. Ya me he pasado un poco de la hora, si está haciendo está bien. Gracias por la atención. Y no antes para decirle, Juan 2, primera de Juan 2:15:1 dice, no amaréis al mundo. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Entienda eso, hermano, téngalo aquí en su corazón. Entonces, no amemos al mundo. Dios les bendiga, Dios les guarde.